John Sachs Fernández era uno de esos intelectuales públicos que hoy no se encuentran tan fácilmente. Además de académico reconocido tanto por pares como por estudiantes, mantenía una constante participación en medios públicos, manera en que muchos lo conocimos. Textos suyos se encuentran en Cuba Debate, La Jornada o en la revista Memoria del CEMOS. En todos ellos dejó sentir su presencia propia de alguien cuya vocación intelectual nunca se desmarcó del compromiso político. En tiempos de amenaza imperial sobre la región del Gran Caribe, no viene mal pasar una nueva revisión por algunos de sus textos que iluminan en esta oscuridad geopolítica regional. Aprovechemos 3 episodios en los que Sachs Fernández sigue aportando para pensar nuestro presente, en cuyo centro se encuentra el despliegue de la presidencia imperial, que era la manera en que conceptualizaba el poder monopólico estadounidense. Primero, en 1992, en la UAM Xochimilco, ofreció una conferencia sobre las relaciones cubano-estadounidenses. Las primeras páginas de lo que luego sería un artículo publicado en la revista Política y Cultura, entonces dirigida por Beatriz Stolowitz, son un baluarte de interpretación histórica de largo plazo sobre el lugar de Cuba en el entramado geopolítico. Rastreado desde inicios del siglo XIX la ambición por poseer y controlar la isla por parte de Estados Unidos, al igual que todo el espacio a su alrededor, Sachs Fernández avanza para determinar la manera en que se impuso un derecho autoconferido de intervenir en los destinos de la isla a partir de la enmienda Platt de inicios del siglo XX. Certero escribió que para Estados Unidos Cuba era, citamos, un centro, un puntal, un nudo, una espina y una piedra en el zapato, se cierra la cita, y rescató de documentos oficiales aquella declaración que decía que, cita, nunca se permitiría la secesión de esa preciosa isla, cierra la cita. Segundo, en 2004, Sachs Fernández publicó en el número 184 de Memoria, Cuba en la Tercera Cuenca. Ahí destacó la persistencia de una política que no variaba pese a la alternancia entre demócratas y republicanos, el rechazo a la soberanía cubana. La aspiración de que la isla fuera un protectorado tenía poco que ver con la Guerra Fría o la amenaza del comunismo, pues era algo que se podía encontrar tiempo atrás, como él mismo había mostrado en la conferencia de 1992 y que el periodo postsoviético venía a confirmar. En aquel texto, Sachs Fernández ubicaba 2 motivaciones para la arremetida imperial de la isla. El hecho de que pese a su escasa población logró mantener una distancia abierta frente a los intereses estadounidenses, lo que era un mal ejemplo en la región, y además que Cuba representaba un punto clave para la conexión atlántica y el conjunto de operaciones militares que ello significaba. El control marítimo de aquella zona era crucial para asegurar la seguridad imperial, sobre todo en un entorno bélico o de confrontación real o hipotética. Escrito aquel texto en el contexto de la agresión contra Irak, Sachs Fernández calculaba un desgaste enorme la intervención en la isla y vaticinaba que, cito, los costos de una agresión contra Cuba serían todavía mayores y se extenderían como un reguero de pólvora a lo largo y ancho del continente. Tercero, en el año 2022 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Fondo de Cultura Económica publicaron el volumen Fidel, 17 aproximaciones, coordinado por el propio Sachs, donde se presentaban diversas aproximaciones al que fuera el líder histórico de la Revolución Cubana y de quien en 2026 se cumplen 100 años de su nacimiento. Su texto, aparecido como último capítulo de la obra, planteaba un acercamiento original al pensamiento y práctica del líder cubano, su papel como promotor de la justicia climática. Cuba, país asolado por ciclones y huracanes, es la muestra viva de que los costos ambientales del capitalismo fósil están siendo pagados por pueblos como el de la isla, cuyo consumo energético es irrisorio frente a las grandes potencias imperiales. Esta injusticia climática que castigaba a los países de la periferia global podría ser revertida a condición de una transformación civilizatoria de gran escala. Entre un mar de estudios científicos que daban al concepto de colapso climático capitalogénico, Sachs Fernández siguió la apuesta del líder revolucionario para enfrentar este desafío que involucraba al conjunto de la humanidad. El sadismo de la política internacional que estamos presenciando en tiempo real contra el pueblo de la isla no hace sino ahondar más en la injusticia climática denunciada por Fidel y sistematizada por Sachs.
A partir de la lectura intelectual de esta talla, no queda más que insistir que la alternativa de nuestro tiempo es la que enunció como título de su columna el 25 de agosto de 2025 en La Jornada: soberanía o vasallaje. Hoy, como ayer, serán los pueblos, a su tiempo, los que inclinen la balanza en favor de la libertad y la autodeterminación.